Bueno, me alegro. Los felicito de haber regresado. Mi hermano creo que no le fue bien en su matrimonio ayer. Creo que viene con un parche en la cabeza. ¿Qué le pasó, hermano? Mi intención no era después de la conferencia causar problemas a nadie. De hecho, era un marco. Bueno, debo reconocer, y hoy día lo voy a decir para ustedes, no se los dije ayer para no desanimarlos, pero la verdad es que la conferencia de ayer era realmente densa. Sí. Algunos no volvieron hoy día porque dijo, no, si es la primera, vamos a ver qué va a pasar mañana, no voy. Lo cierto es que teníamos que poner un marco muy preciso para poder desarrollar una paternidad efectivamente con un plan. La mayoría de nosotros no ha tenido un plan para criar los hijos. De hecho, algunos hijos llegaron sin planificarlos. No sé si usted es uno de ellos. ¿Sí? Así como que la mamá le dijo, mira, yo nunca pensé y pensé que nunca más y llegó el menor y ese, qué sé yo. El primer hijo sale parecido al papá. El segundo hijo sale parecido a la mamá. Y el tercero sale perfecto. Así funciona esto. Por lo tanto, los felicito a los que vinieron ayer, porque ayer entonces ustedes realmente tuvieron no sé cuál es su comida más fuerte aquí, más así como dice, yo como eso y quedo con ganas de dormir después nomás. Pero más o menos así fue denso y hoy día lo que vamos a hacer es desarrollar una sección de las 3 que hablé ayer. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, tener nuestra Biblia porque vamos a leer unos par de pasajes del libro de los Proverbios y vamos a pedirle a Él su gracia y su dirección y sobre todo que la enseñanza pueda llegar a nuestro corazón de una manera muy efectiva. Querido Señor, confiamos plenamente en que tú estás aquí con nosotros y oramos a ti, mi amado Señor, a ti, que eres quien diseñó el que seamos padres y madres y que podamos también tener una familia de diferentes formas, adoptando, criando, aconsejando, apoyando a matrimonios más jóvenes. Señor, ser pastores, líderes, obreros, diferentes roles dentro de la iglesia, todo ello implica un gran desafío para la familia. Los hijos que acompañan a sus padres en las diferentes funciones en la iglesia es un gran desafío. Oramos y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Entonces hoy día vamos a hablar del desarrollo moral y del carácter basado en la sabiduría. Entonces, por favor, considere lo que hemos venido diciendo desde ayer. Primero, todo el plan para criar un hijo se basa en la iglesia, porque es la iglesia la que tiene que proveer la orientación y los recursos, los materiales, los procesos. Por ejemplo, este congreso de familia, que es el cuarto, el cual tengo el privilegio de haber sido del tercero y ahora el cuarto, es parte de los recursos que la iglesia le está entregando a usted como padre, madre, abuelo, tío, tía, etcétera, para poder tener una crianza efectiva. Ahora bien, está basado en la iglesia, no en procesos fuera de la iglesia, no en currículums escolares. Puede integrar varias cosas, pero queremos que esté basado en la iglesia. Lo segundo, centrado en los padres. Centrado en los padres. Leímos ayer 2 pasajes de la Biblia, los voy a leer en un minutito más, pero que tienen que ver con Proverbios, capítulo número 1, verso 8 y el capítulo 2, verso 1. Si usted quiere saber cómo está pensando Dios, que usted sea un padre y una madre y pueda criar a su hijo, entonces capítulo 1, 2, 3 y 4 son fantásticos. Ahí se pone todo un marco precioso para ello. ¿Qué dijimos ayer? Dijimos que vamos a desarrollar el plan durante ¿cuántos años? 19, dijo alguien por ahí. Está bien, siempre hay alguien que no quiere que los hijos se vayan de casa y haga todo eso. 19, 18, muy bien. O sea, tenemos 18 años. En el fondo, ¿la Biblia qué dice? ¿Cuántos años tenemos para vivir en la tierra?
¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos años más o menos vamos a vivir? Ok, 60, 70. ¿Y los más robustos? 80. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, pastor, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 52. ¿Cuánto le está quedando, pastor? Ok, pero si la palabra de Dios se cumpliera con usted literal. Como no sabemos cuándo nos vamos a ir, Dios nos permitió a nosotros como padres trabajar con nuestros hijos 18 años. Y esto es importante que lo diga porque ahora ya vamos a empezar a arar profundo. No tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos, ojalá tuviéramos muchos años en la tierra, pero los primeros 18 son esenciales para que usted desarrolle el plan. Cuando ya tienen 24, ellos ya están listos para salir al mundo y formar sus propios hogares. ¿Qué dijimos ayer? Primero, que tenemos que fijarnos que de los 0 a los 6 años nuestro enfoque será en la etapa de desarrollo moral, ahora vamos a meternos en el desarrollo moral y de carácter, será el énfasis puesto en que él es una persona, obra de Dios. Tiene una obra de vida que cumplir en la tierra. Su hijo vino a este mundo con un propósito. Dios lo planeó, lo diseñó y está listo para cumplir. Es único, es valioso. No hay otro igual. Incluso nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos pensando y reflexionando, y los nombres representan incluso algo muy importante para ellos, y muchas veces eso coincide y vincula con la vida misma que les toca llevar. El énfasis estará en que su hijo, antes de los 6 años, pueda entender que es un hijo de Dios, es único, valioso, es perdonado, idealmente es la época para conocer a Cristo. Luego dijimos que la segunda etapa, desde los 7 hasta los 13, debemos procurar que el hijo comprenda que es parte de una familia, que no es solo él. Lo primero en la vida es el egocentrismo. Él es él, y la frase típica de los niños pequeños antes de los 6 años es mío, esto es mío. Él no tiene una memoria, una mente para pensar que esto también hay que compartirlo con el resto. Muy bien. Aquí comienzan las peleas entre hermanos. ¿Por qué a tu hermano? ¿Por qué a mi hermano no y a mí sí? ¿Por qué lo mandas a él y a mí no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Bueno, de los 7 a los 13 comienza un proceso esencial en la crianza y que tiene que ver con que la adolescencia propiamente tal, es decir, hoy día podemos decir que la adolescencia comienza mucho antes de lo que comenzaba hace un tiempo atrás. Toda la familia está involucrada, no solo el individuo. Soy miembro valioso de una familia, con distintas funciones, con distintas responsabilidades, según el diseño de Dios. Entonces, cuando los hijos tienen entre 7 y 14 años, debemos procurar que ellos asuman conciencia que pertenecen a una familia. De los 14 en adelante hasta los 18, nuestro énfasis será que ellos se enfoquen y desarrollen como miembros de una comunidad. Todos los miembros de la familia de Dios somos responsables y la palabra clave aquí es los unos a los otros. Es decir, el hijo o la hija debe, al estar en una iglesia, comprender que es un miembro vital. Sus dones y su ministerio único deben vivir bajo la dirección de Cristo al servicio de los demás. Cualquiera sea, aunque no veo aquí relativamente chicos de esa edad aparentemente, pero ellos deben saber que pertenecen a una iglesia. No solo asisten a una iglesia. Quienes no fuimos criados en la iglesia, aunque yo lo fui, en esta edad de los 14 a 18, aunque debo confesar que yo dejé de ir a la iglesia. Mi padre no era cristiano. Mi padre iba a mi dormitorio cada domingo, me tocaba la puerta y me decía, ¿tú no vas a ir a la iglesia? Y yo decía, ¿con qué autoridad viene mi padre a decirme que vaya a la iglesia cuando él no va a la iglesia? Pues yo me retiré de la iglesia más o menos a los 12 años, estuve 1 año con licencia y a los 13 volví. Nadie me pidió una explicación, nadie me dijo, ¿qué le pasó a usted, caballero? Nada. Simplemente se alegraron, me integré en la escuela dominical, en la clase que tenía que estar,
Pero sinceramente creo que un adulto debió haberme llamado y haberle dicho, ¿por qué usted dejó de venir? La razón principal, mi padre no era cristiano, mi madre era una mujer casada con un hombre no cristiano, no asistía a la escuela bíblica. Ella asistía el domingo en la noche. La realidad y la influencia grande de los padres. Por misericordia de Dios, me empecé a insertar en la iglesia. Lo mismo debe pasar a esta edad, de los 14 a los 18 años. Respecto de los 19 años en adelante, entonces los hijos y las hijas deben comenzar a prepararse para integrarse a un mundo mayor. Lo que debemos transmitir en el desarrollo moral y de carácter es que todo hijo de un cristiano debe cumplir las palabras de nuestro Dios en Génesis capítulo 12, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Resulta que de los 19 años para adelante, su hijo o su hija va a comenzar a tener una relación afectivo-sentimental con otra persona de otra familia. Eso es así, ¿verdad? ¿Ustedes hicieron más o menos eso a esa edad? 19, 20, 21. Algunos salieron más novios, más jóvenes. Yo soy responsable de vivir mi vida cristiana dentro de una comunidad que es más grande, es el mundo. Debo invertir mi vida en hacer el bien. Por eso que el hijo de un cristiano, cuando establece una relación con una persona, idealmente debe ser también cristiana para que juntos bendigan a todas las familias de la tierra. El objetivo de Dios en desarrollar todo este proceso de crecimiento como individuo, como miembro de una familia, como miembro de una comunidad y como miembro del resto del mundo es para que el mundo se beneficie de la aparición de los cristianos. En palabras sencillas, cuando tú estás criando un hijo, lo estás preparando para hacer bendición en el área del mundo que Dios lo quiere poner, con la persona que Dios le quiere unir para engendrar hijos e hijas que bendigan a la humanidad en diferentes áreas conforme el pensamiento de Dios. Lo digo más simple todavía. Dios, nuestro Padre, tiene un plan para cada persona. Al recibir a Cristo como Salvador, un niño, antes de los 6 años, estará comprendiendo que Dios le trajo a este mundo con un propósito. En la adolescencia, teniendo una conciencia de familia y con una conciencia de ser parte de una iglesia local, podrá desarrollar completamente el crecimiento para ser una persona que influya en el mundo. En la edad de la adolescencia, los hijos van a querer formar parte de algún grupo, un equipo de fútbol, un club o la iglesia. Y la relevancia que eso puede tener para la transformación del mundo a su alrededor. No obstante, el desafío que tenemos es el que voy a empezar a explicar ahora. Vamos a entrar al desarrollo moral. El desarrollo moral no es otra cosa que lo que la Biblia dice por el discernimiento entre el bien y el mal. No es un miedo a infringir o romper ciertas normas, sino que es que el hijo tuyo mañana cuando esté solo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, por favor. Vamos a leer el capítulo número 4. Ustedes van a ver una imagen de lo que quiero decir enseguida cuando haya leído el capítulo 4. ¿Estamos todos ahí? En su teléfono o en su Biblia impresa, sigamos juntos. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Este es Salomón contando su experiencia y aconsejando a todos los hijos. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque yo les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo de mi padre, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él, mi papá, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y todo lo que obtengas,
adquiere inteligencia, estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, pues ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. Porque ellos, los malvados, no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo el cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Qué hermoso consejo a todos los hijos. ¿Cuántos de ustedes siguieron el camino del bien, pero se apartaron de vez en cuando? ¿Cómo les fue? Wow. Vamos a mostrar la imagen. Mírenla. Qué linda. Ahí está el hijo. Ese es usted, yo, ¿ok? Su hijo. Ahí está. Lo que está diciendo Proverbios capítulo 4 es que hay dos caminos. Dos caminos para vivir la vida, no hay más. Un camino va a llevar a tus hijos por un camino de ser simple e imprudente. Seguir por sendas y consejos, relacionarse con personas, hacer acciones y actividades que le van a traer problemas. Se va a encontrar con personas aquí que lo único que andan pensando es hacer cosas malas, desobedecer a los padres, infligir problemas, a medida que vaya avanzando, robar, mentir, incluso matar, beber en exceso, tener irresponsabilidades, etc. El camino, dice Proverbios, es ser una persona simple, no entendido, torpe, no inteligente. Está viendo que algo va a suceder mal, pero no logra discernir que eso es malo. Cuando el hijo crece y sigue por ese camino, se transformará en un insensato. Es decir, no tendrá el temple suficiente ni siquiera para defenderse ni decir que no. El problema es que ese camino termina en el camino del escarnecedor o del burlador. El escarnecedor es aquel que no tiene ningún problema en negar incluso a Dios. El capítulo 1, verso 8 al 10 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu papá y no abandones la enseñanza de tu mamá. Hay una gran diferencia. El papá debe instruir, construir dentro del corazón. Pero es curioso que los hijos tenemos muchas veces el peor recuerdo de nuestro papá. Una persona que no nos trató a veces como debería tratarnos. Fue duro, implacable y a veces un poco ausente, pero hemos tenido otros que tienen padres que nos han enseñado valores profundos. Papá, le quiero decir que usted es el responsable del camino por el cual va a ir su hijo. Aunque tendrá que tomar una decisión un día, que no sea porque usted no le mostró los dos caminos. Mamá, usted debe enseñar todos los recursos necesarios para que la instrucción del papá cale en profundo en la vida de su hijo. Porque serán guirnalda y collar a tu cuello, guirnalda y collar a tu cuello. Es decir, todos verán que tú vas por un camino recto. Verso 15,
Hijo mío, no andes en el camino de los malos, aparta tu senda del mal. Capítulo número 2. Hijo mío, comparta conmigo esta lectura. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y esto subráyelo en su Biblia, porque muchos de nosotros queremos hijos inteligentes. Claro, ¿cómo no? Hacen algo lindo en el colegio, lo vamos a grabar, le tomamos fotografías, qué inteligente el hijo que tenemos. No obstante, hay 3 factores que vienen de haber escogido el camino de ser sabio y más sabio. El principio de ese camino es el temor a Dios. Tú puedes querer tener un hijo inteligente y puede ser que lo tenga, genéticamente tendrá las facultades, lo educarás en buenos colegios. La Biblia dice entonces que el conocimiento viene de Dios. Dice que la inteligencia viene de Dios. Pero hay un tesoro precioso por el cual hay que clamar. No se vende en cualquier parte. Es la sabiduría. La sabiduría implica haber ido por el camino del sabio. Ese que aunque tenga que perder ciertos privilegios, sabe perfectamente que es el camino correcto. Nuestros hijos tienen y tendrán desafíos morales. Y el temor al Señor no es otra cosa que la obediencia. El gran desafío de criar un hijo es que obedezca. Hay adultos que están sentados aquí escuchándome, incluyéndome yo, que tenemos dificultades con la obediencia. Seguro. Hay 3 niveles de juicio moral. De los 0 a los 6, de los 7 a los 12 y de los 13 a los 18 años. Y quiero explicarle rápidamente y muy concisamente cuáles serán los desafíos del ejercicio de la formación moral, del juicio moral de su hijo dependiendo de la edad. Y cómo esto tiene que ver con la obediencia y la fe al mismo tiempo. Lo explico de esta manera. La forma en que Dios planeó que nosotros los padres criemos a los hijos y que los hijos aprendan a conocer a Dios es a través de la presencia paterna y el aprender a obedecer. El camino para el temor a Dios es la obediencia. El primer nivel respecto de la obediencia es que la obediencia emerge y depende exclusivamente de los efectos que traerá para ese niño de 0 a 6 años obedecer o no obedecer. Ustedes tienen más experiencia que yo. Me muestra la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. ¿A su hijo le costaba obedecer? ¿Han tenido hijos desobedientes? ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son desobedientes? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que los hijos son desobedientes? ¿Porque hacen qué cosa? ¿Lo opuesto a qué? ¿Hacen lo opuesto o hacen lo que no deben hacer? ¿Y quién dice lo que se debe hacer y lo que no es correcto hacer? Los padres. Y si el papá se rige por ciertas conductas, voy a poner un ejemplo. Estuve en un encuentro de personas, familias cristianas y no cristianas. Y en un determinado momento, los padres de una familia, principalmente el papá,
Pues tomó unas latas de cerveza. ¿Conocen la cerveza ustedes? La cusqueña viene en botella, pero también hay lata, ¿no? Me han contado que viene en lata la cusqueña. Yo sé por los letreros que tienen ustedes. ¿Sabe lo que hizo ese papá, hermana? Pues él había tomado cerveza. ¿Sabe lo que él hizo? Él abrió una botella de jugo, él puso jugo en la lata, vació la botella a la lata y pasó una lata a cada uno de sus hijos. ¿Qué estaban tomando los hijos? Jugo. ¿Pero qué estaban aprendiendo los hijos? ¿Qué estaban aprendiendo los hijos? ¿A tomar jugo? No, los hijos estaban diciendo somos como los adultos. Estamos tomando jugo, pero en una lata de cerveza. ¿Qué implica eso para un niño en la adolescencia? Mi papá me enseñó. Existen, es agua por si acaso, existen niveles de obediencia en donde los padres tendremos que participar. Muy bien. ¿Beber cerveza es pecado? Aquí estoy metiendo en problemas a los pensantes. Quiero hacerles este ejercicio porque la Biblia dice que puede ser que todo sea posible, pero no todo conviene. Puede ser que hayan cosas que en la libertad de su fe no le traigan problemas. Pero usted tiene que pensar en los débiles y los hijos están en formación. Puede ser que haya cosas que usted hace como adulto que le va a pedir a su hijo que no las haga, pero él comenzará a aprender la obediencia en la medida que lo vea a usted actuar de una manera coherente a su fe. La fe de su hijo, según dice el gráfico, la fe de su hijo crecerá en confianza de acuerdo a las consecuencias. ¿Qué pasa si toma varias cusqueñas? El niñito está ahí con su hermanita y la esposita le dice al marido, ¿y vas a conducir? Conduzco yo mejor. Y él dice, no hay problema, estoy bien. ¿Qué le está diciendo a los niños? ¿Cuál puede ser la consecuencia de conducir con algunos grados de alcohol en la sangre? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Entonces, usted vino a un congreso para que yo le enseñe a criar a sus hijos. Pero le estoy diciendo, hay un plan en que usted tiene que ser riguroso porque el primer nivel del desarrollo moral de un niño será de los 0 a los 6 y usted tendrá que valerse de los efectos o consecuencias que puede tener un sinnúmero de acciones de obediencia suyas. Me fue a buscar un conductor de la iglesia, no lo voy a nombrar, pero lo voy a nombrar porque lo voy a felicitar. Su cédula dice que es de Perú, su forma de hablar dice que es de Perú, su rostro y su fisonomía física dice que es un peruano, pero él no condujo como peruano. Él condujo muy juicioso, se mantuvo en el carril, usó el direccional adecuadamente, no tocó la bocina ni una sola vez. Yo lo felicité y si está aquí sentado lo vuelvo a felicitar. Sus acciones pueden ser superfluas, sin mucha importancia. Pero si en el asiento de atrás él lleva a su hijo, implicará un desarrollo moral basado en las consecuencias. La obediencia será forzada. El hijo querrá ir en el asiento de adelante, pero si es menor de 6 años, ¿dónde debe ir? ¿Y en qué cosa debe ir sentado? En su silla de seguridad correctamente puesta. Usar el cinturón de seguridad. Estoy poniendo esos ejemplos, son solo ejemplos. Queridos, el niño verá que hay consecuencias y efectos de sus acciones. El padre debe tener un nivel moral
clave de desarrollo para poder cumplir con los objetivos concretos de la formación moral de su hijo. Pero el niñito de 6 años no entiende razones. Simplemente él tiene que aprender a obedecer porque el padre le está diciendo, si hacemos esto, hay esta consecuencia. Si no hacemos esto, puede que haya estas otras consecuencias. Nivel 2. La obediencia se debe hacer más fuerte. Tan fuerte que debe comprender que hay reglas y normas. Siguiente imagen, por favor. Es tan importante que el niño aprenda entre los 7 y los 12 años que las leyes de Dios son perfectas y que se deben asumir como conductas para poder vivir de una manera adecuada. La obediencia desde los 7 años en adelante debe ser voluntaria. Debe haber ejemplos, modelos, reglas, límites, bases morales, principios de vida. Desde los 7 años en adelante, ¿saben lo que aparece en la vida de un niño? Aparece la creencia. Cree que lo que su papá está diciendo que es una regla es digno de obedecer. Porque sabe que su padre quiere lo mejor. Si el padre ha aprendido a obedecer las leyes de Dios, el hijo aprenderá esas mismas leyes y tendrá conductas similares a las de su padre. Digamos las cosas como son, en nuestras iglesias las mujeres son más fervorosas que los hombres. ¿Sabe por qué los hijos les cuesta seguir a veces las instrucciones de la mamá? Porque las instrucciones le corresponde darlas al papá. Él es el que tiene que disciplinar. Hermanas, algunas de ustedes criaron sus hijos solas, porque los papás no estaban, se fueron, fallecieron o simplemente no existieron, no están. La iglesia debe ayudar muchísimo en esto. Los hombres mayores deben traer y proporcionar gran riqueza en el ejemplo masculino y el ejemplo de paternidad. Por ejemplo, los maestros de escuela dominical deberían ser idealmente un hombre y una mujer. Deberían trazar esquemas masculinos, cristianos, de modelo pastoral y de servicio. Qué hermoso es cuando en una familia el padre y la madre son hospitalarios. Existe una regla. ¿Cuál sería la regla de la hospitalidad según la Biblia? Tómense todo el tiempo que quieran, pero a mí me tienen un reloj ahí que yo debo cumplir. ¿Cuál sería la regla bíblica? Vamos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron regla, principio de Dios. Principio respecto de la ofrenda que los niños van a aprender a dar a Dios. Cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya sido prosperado. Principio, regla. El niño aprenderá a obedecer a su papá en esta época y sobre todo aprenderá a creer en el Dios de su papá. En el Dios de su papá. Si a mi papá le funcionó, a mí también me va a funcionar. Si el papá se arrodilla cada mañana y su hijo le encuentra arrodillado cuando se levanta para ir al colegio, ese niño jamás olvidará que los problemas su papá los solucionó de rodillas. El padre podrá darle 20 sermones, traerlo aquí, a hablar con el pastor Juan. Y el pastor Juan le dirá, hijito, por favor, como es el pastor Juan, ¿cierto? Mira, tú tienes que ordenar tu vida, tienes 2 papás, tienes esto. Si no vio a su papá, literalmente, es muy difícil que el pastor pueda hacer aunque lo hará en el Señor. Pero cuán importante es el padre. La obediencia entonces, en tercer lugar, desde los 13 años a los 18, debe ser totalmente natural. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que no se puede forzar a un hijo que va creciendo hacia la juventud a que obedezca.
Si lo tienes que forzar, quiere decir que todavía están en nivel 1 o en el 2. Si todavía tienes que sancionarlo, decirle las consecuencias que van a haber, te voy a quitar el teléfono si tú sigues haciendo eso, y el niño tiene 18 años, estamos mal. Como un hermano que a mí me decía, pastor, mi hijo me dice que cuando él trabaje, él va a cooperar para la casa y va a asumir algunos gastos. Pastor, y tiene 24 años recién. La creencia debe ser más fuerte. ¿Por qué he puesto esto unido? Obediencia, creencia y fe. Porque tu hijo debe obedecer y no tendrá fe en Dios. Tendrá fe en los efectos que va a tener la obediencia que él está teniendo. Por eso tu hijo de 0 a 6 viene contigo a la iglesia. De los 7 en adelante, la obediencia se hará más fuerte, pero debe serse más fuerte por las creencias en las leyes de Dios. Y la fe, la creencia en Él debe emerger con autoridad. Pero cuando llega a los 13, muchos de los hijos de nosotros dicen, papá, si quieres quédate en la casa, no vayas al templo. Yo voy. ¿Dónde está mi Biblia? Yo voy. ¿Así son los hijos de 13, 14, 15, 16? No, mamita, ¿para qué? Quédese haciendo el almuerzo. Yo voy allá y si el pastor dice o algún voluntario para servir en la puerta, yo me voy a ofrecer. ¿Sí? No es natural. A menos que él sepa que hay que obedecer leyes fuertes de Dios, pero como principios. Uno de los principios que más me ayudó en mi vida de niño es que yo le tenía miedo al mar. Mi esposa me ofrece ir a un crucero, yo no le acepto nunca. Y esto no es verdad, ¿no? No tenemos dinero para un crucero. Pero yo vuelo sobre el océano, 12 horas si quieres, cuando voy a enseñar a otras latitudes. Pero estar en el agua, no. Pero un día mi padre me dijo, dice la Biblia, una de las pocas cosas que él sabía, dice la Biblia que el mar no va a pasar los límites que Dios le puso. Principio. Nunca va a faltar la siembra ni la cosecha. Verano ni invierno. Principio. Los principios de Dios están relacionados con conocer a un Dios personal. Su hijo, a la edad de 13 años y en adelante, no debe obedecer forzosamente porque el papá se lo está diciendo. Debe obedecer porque tiene una relación con el Dios que su papá le presentó toda su vida. ¿Cómo vamos a transmitir la fe entonces? Para transmitir la fe a un hijo de los 0 a los 6 años, estamos hablando solo del desarrollo moral, es decir, el niño, la raíz de su desarrollo moral será obedecer. Y alguno de los adultos que están aquí está diciendo, vaya, yo parece que me quedé pegado en el nivel 1, porque todavía me cuesta obedecer. Efectivamente es una progresión, pero la transmisión de la fe, de los 0 a los 6 años, debe estar enraizada en la obediencia. Dar oídos, dar crédito. El niño o niña que va a estar siendo criado en la fe, que va a recibir la fe de Dios en su vida, debe tener la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas. Vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y el niño pues aprende a reconocer varias cosas en esta historia. Contar historia de la Biblia y de la vida cristiana de los padres. Entonces, es muy bueno que el papá haga una historia devocional y lea una historia de la Biblia para su hijo de 0 a 6 años. Pero también será muy lindo que el papá le cuente una historia de su vida espiritual a su hijo de 0 a 6 años. Nuestra hija mayor venía a nuestro dormitorio cuando yo estaba orando. Yo tengo ciertos lugares para orar. Me gusta orar en la sala, me gusta el dormitorio, en determinadas ocasiones mi oficina es un lugar predilecto y el otro lugar donde vengo a orar es en el altar. Bueno, aquí usted tiene un altar alto, pero nuestro templo tenía unas escalinatas bajitas. Y ahí yo iba a orar. Cuando estaba en el dormitorio,
mi hija mayor de haber tenido unos 3 años y medio, 4, ella quería hablar conmigo un tema. Ella se sentaba en la cama y empezaba a mover sus piernecitas. Y yo oraba más fuerte. Como que abusaba un poquito de eso porque yo sabía que había llegado. Pero yo oraba, hablaba a Dios, le daba gracias, hablaba en voz alta. Y ella estaba ahí, movía sus manitos, se arreglaba el pelo. Cuando yo decía amén, ella inmediatamente, casi instantáneamente, me decía, papi, quiero pedirte que me ayudes en algo. ¿Por qué razón no me interrumpía inmediatamente? La otra, mucho más chispeante, en un determinado momento quería ir a mi oficina e interrumpirme las cosas que yo estaba haciendo. Entonces yo le dije, por favor, en la mañana no vayan a mi oficina porque estoy ocupado. Por favor, en la mañana yo estoy estudiando, preparando sermones, estoy haciendo varias cosas. Nuestra casa estaba muy pegada al templo. Un buen día, mi hija menor me dijo, papá, ¿yo puedo orar a Dios en la mañana? Como pastor, como papá, yo me sentí tremendamente orgulloso, porque mi hija quería, a muy pequeña edad, orar a Dios. Fantástico. Yo le dije, claro, hija, por supuesto, ore a Dios. Papá, pero ¿Dios no está ocupado en su oficina en la mañana? Cuenta historias de la Biblia respecto de cómo personas obedecieron a Dios, de los 0 a los 6. No escatimes en eso. Noé, Abraham, ese sí que obedeció. José, Saúl, Samuel, la mamá de Samuel. Busca historias, relátalas. Jesucristo obedeció. No escatimes esfuerzo de los 0 a los 6 años en que ellos aprendan a obedecer. De los 7 a los 14 dijimos la creencia, poner el corazón en algo. Explica las razones. ¿Por qué razón Moisés hizo lo que hizo? ¿Por qué razón José pasó todas las pruebas que pasó? Conversa, responde preguntas, forma el carácter mediante la literatura de sabiduría. ¿Por qué? De los 7 en adelante es la etapa del por qué, razones. De los 15 a los 18, lo que tú debes lograr es que tu hijo crezca en fe. Transmite los principios eternos, invariables, mediante la literatura de sabiduría. En los minutos que me quedan, quiero mostrarle cómo puede este proceso que les expliqué ayer de tan amplia manera y lo tienen ahora ustedes en su mano, cómo podemos lograr que nuestro hijo desarrolle su carácter. Lo que tú puedes hacer es crear un portafolio del trabajo de desarrollo de carácter de tu hijo. Por ejemplo, mi hermana, la esposa de nuestro pastor Eduardo, sé que ustedes tienen educación en casa, por ahí hay un sistema así. Esto es para ustedes. Desarrollar el carácter implica crear un portafolio, es decir, crear un centro, recursos para poder ir cumpliendo respecto de el carácter de tu hijo. La clave está en aprender a obedecer. La clave al criar a tu hijo es si va a ser sabio o va a ser necio. Mira este cuadro que estoy presentando ahí. La forma de criar el carácter de tu hijo es, de los 0 a los 6, que comprenda de la autoridad, comprenda cómo debe obedecer. Comprenda la autoridad. No hay tiempo para ahondar en esto. He sido muy calmado hoy día porque ayer creo que todos quedaron así como con la presión arterial súper alta. Ahora los estoy nivelando, mañana hablaremos de la disciplina. Pero debe aprender que en la casa puede tener todo el favor de la mamá, pero alguien tiene la autoridad. Esto es muy coherente con lo que enseñé el año pasado, que el papá es quien lidera el hogar. Hermanos, varones, padres, ustedes no pueden evadir la responsabilidad. Ustedes deben poner las pautas y las instrucciones.
De los 7 a los 12 años, tu hijo debe comprender que hay modelos y reglas. Él tiene que aprender a confiar que esas reglas están ahí por algo. Si compras un terreno y hay un cerco que está puesto, medio feíto, pero está ahí, y lo puso el dueño anterior de la propiedad, no lo quites. Ese dueño sabe por qué lo puso, ¿verdad? Tú no lo sabes, él sí lo sabe. Llegamos a nuestra casa con Ivonne, una casa muy viejita que teníamos al principio, por allá, hace unos 26 años atrás, y en alguna de las tablitas que unían en las esquinas había cinta de embalar, cinta café de esa adhesiva para pegar. Mi esposa dijo, ay, la esposita del pastor que estuvo antes no tenía mucho gusto. ¿Cómo poner estas winchas ahí? ¿Y qué hicimos? Yo como esposo que quiere complacer a su mujer, ¿qué cree que hice? Y empecé a sacar las winchas. Cuando llegó el mes de abril empezó el otoño y empezó el viento. ¿Por dónde cree que pasaba el viento? ¿Por alguna razón estaban las winchas ahí? Tu hijo tiene que aprender a confiar que las reglas que tú has puesto están por algo. Nunca digas, porque soy tu papá, mientras viva bajo mi techo. ¿Quiere que les cuente? Una vez mi hija menor le estaba pegando a la mayor y la persiguió por el pasillo. Yo casi las veo todavía, chiquititas, están casadas las dos ahora. Como tengan hijos van a pagar todo lo que hicieron. Y corrían, decía, Bárbara, Bárbara. Y la otra, iba con los dientes abiertos y todo. Y como era más alta, porque la menor era la tumbó, se fue sobre ella, le tomó las dos manos y la iba a morder. Salieron a la mamá, lo siento. Si ustedes pudieran imaginar la escena, y la mayor dijo, Bárbara. Y en eso aparecí yo porque escuché los gritos. Y dije, Bárbara, suelta a tu hermana. 3 veces lo dije. Cuando la tercera vez ella no obedeció, la mayor, que estaba totalmente inmovilizada, recitó el pasaje que dice, Bárbara, dice la Biblia, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando eso pasó, la menor la soltó, se paró, fue al sillón que había, ¡pah!, le pegó al sillón, porque tenía que descargar su energía. Bueno, no vine para contarles de mis hijas. Lo que quiero decirles es que, papá, nunca le digas a tu hijo, es que yo soy tu papá. Porque soy tu papá mientras vivas bajo mi techo, mientras te coman la comida que yo pago. No, mejor usa los proverbios. Llama a tu hijo y dile, hijo, quiero transmitirle unos principios. Aquí están. Ese hijo que se quiere rebelar contra esto, no va a poder. No va a decir, cállate viejo, ¿qué sabes tú? Eres viejo, no sabes cómo es la vida hoy día. De los 13 a los 18 debe haber razonado principios, debe aprender a vivir la vida hábilmente. Para darle gusto al pastor Juan, vamos a mostrar y vamos a orar. Quiero mostrarles un ejemplo de portafolio. Siguiente imagen, por favor. Esto lo mencioné ayer. De los 0 a los 6 años, busca recursos, busca revistas, busca cuadernillos de dibujo, busca libritos de historias relacionados con los proverbios. Solo estamos hablando del carácter, no estamos hablando de ninguna otra área de la vida. Busca. Aquí puse 3 que he conocido en mi vida, como no tengo hijos de 6 años. Afianza la imagen de Dios en él. Enraiza la enseñanza de que Dios existe y que Él quiere tener una relación contigo. Eso explican todos estos documentos y otros que tú puedes encontrar. O sea, yo no estoy aquí para venderle esos 3 libros.
Yo le estoy poniendo un ejemplo a ustedes para que ustedes busquen dentro de todos sus recursos. Incluso seguro que aquí hay personas que saben dibujar, que saben escribir historias, que saben relatar cuentos, hacer canciones. Por favor, creen recursos que puedan entrar en esta área del carácter. Siguiente lámina. Una vez que los chicos salen de los 6 y entran a los 7, Pastor Juan, esos son los libros que estoy escribiendo, esos sí que no son gratis. Vamos a tener que llegar a un acuerdo. No. Estoy escribiendo una serie de 65 manuales para formar el carácter de nuestros hijos. Muy bien. Las áreas en donde va a estar agrupado todos los 65 manuales están distribuidos en estas 5 categorías. Carácter, hábito y aprendizaje permanente, trabajo, honestidad y dinero, hogar, esposo e hijos, pueblo o ciudades, palabras y conflictos, comunidad, autoridad y justicia. Todo el objetivo es para que tu hijo o tu hija pueda vivir hábilmente su vida, es decir, ir por el camino de la sabiduría y no por el camino de los necios. Ahí tiene la portada, esa no es la portada real, ¿eh? Esa la hice yo nomás porque todavía los editores no han mandado la portada final. El libro número 11 habla de la integridad. Siguiente lámina, de los 10 a los 13, la distribución es la misma. Vamos a usar diferentes manuales, pero la categorización es la misma. Quiero mostrarle cómo sería de los 14 y hasta los 20 años. De los 14 a los 20 hay discusiones y trabajo bíblico más complejo. Lo que deberíamos o podríamos hacer en un portafolio de la formación del carácter de nuestros hijos, de esta edad y hasta los 20, sería usar los proverbios, que ya sabemos, estamos editando 65 manuales. Eclesiastés, la habilidad para procesar la vida, significado y propósito. Job, para aprender la habilidad de procesar las crisis personales y la soberanía de Dios. Y Cantar de los Cantares para la habilidad en el matrimonio. Es decir, con estos 4 libros de la sabiduría podremos formar el carácter de nuestros hijos de los 7 y hasta los 20 años, habiéndole dado todo un compendio de cómo vivir la vida hábilmente. Como sé que aquí hay muchos jovencitos mayores de 21 en adelante, ayer les mostraba y les pongo el ejemplo de lo que usamos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia que voy a dirigir hasta dentro de poco, y que tocamos 4 grandes estudios que tienen 5 unidades cada uno. El estudio 1 es la formación del carácter, el estudio 2 es los hábitos para el desarrollo de la vida, el tercero es las prioridades. Esto implica la administración de la vida, es decir, que generen planes de desarrollo de vida, que no solo estén ahí jugando no, sino que realmente hagan un plan para desarrollar su vida. Por ejemplo, mi plan personal implica leer más o menos 25 libros al año. Y esos libros están anotados. Yo debo tener en cuenta cómo rendir informes, cómo hacer que realmente los que están a mi lado puedan pedirme cuentas. Yo acabo de terminar un estudio de máster y al pastor asistente, que es quien me secunda en varias tareas, a él le entregué todo el archivador con el portafolio del trabajo del máster y las lecturas que he desarrollado. Y él está revisando todo eso. Él tiene un rango, vamos a decir, no es menor que yo, sino que él es un asistente mío. No obstante, yo le respeto a él en la revisión de mi portafolio, porque alguien tiene que decir, sí, está ok, o mira, creo que observemos esto. El último estudio que hacemos es el de perspectivas. Perspectivas, ya lo dije ayer, es el que sitúa el contenido de la vida y del plan de crianza de vida y de desarrollo de vida adulta, en que hay conflictos por fuera y temores por dentro. Grandes decisiones se tienen que tomar después de los 21 años y generalmente hay temores y conflictos. Este estudio lo que hace es ayudar a los jóvenes, y que les digo, le cuesta mucho disciplinarse en estudiar, ayudarlos a trazar planes muy realistas y concretos. ¿Cómo se vería todo lo que acabo de hablar? Imagen final y me bajo de aquí
con mucha alegría de la atención que ustedes han prestado. Eso es lo que tienen impreso en su hoja. En el fondo, ustedes pueden usar los recursos que tengan a su mano. Mire, ustedes tienen, ¿cuántos pastores son? Pastor 6. Ustedes tienen 6 excelentes pastores. Yo he conversado con ellos el año pasado y ahora son lindas personas, son capaces, inteligentes, desarrollan sermones, hacen todo lo que ustedes ya saben que hacen. Pero ya todos han pasado los 50 años, más o menos. De acuerdo a lo que expliqué ayer, ellos ya deberían estar escribiendo y desarrollando recursos para que todos los padres y madres de la iglesia puedan educar a sus hijos en la etapa que les toca educarla. Solo el desarrollo del carácter, si usáramos Proverbios, Eclesiastés, Job y Cantares, tendríamos para por lo menos unos 10 años de formación del carácter, porque no es solo estudiar y estudiar, es poner en la práctica, ir resolviendo problemas reales, discusiones reales. Muy bien, se finí. Oremos. Querido Señor, puede ser que haya venido, Señor, en esta ocasión con consejos y con una instrucción de implementación, no para decir qué manuales o qué libros o qué cosas usar. He venido para decirle, padres, hay que tener un plan. Sin un plan no tendremos éxito. Y a veces con un plan, igual nuestros hijos tendrán que pasar por valles y dificultades, porque el principal objetivo es que aprendan a obedecer. Cada decisión que nuestros hijos tomen en la edad adulta será sopesada por los principios de Dios. Sé, Señor, que aquí hay seguramente padres que han hecho ingentes esfuerzos por educar a sus hijos en la fe. Pero mientras cada hijo no tenga un encuentro real y vivo con Jesucristo, cara a cara, reflexionando sobre las decisiones que va tomando y los procesos de vida, no podrá realmente llegar a la edad adulta siendo una persona de fe. Queremos invocar tu nombre y pedirte, Señor, que todos los que estamos aquí, adultos, abuelos, tíos, incluso personas que no están criando, puedan de una manera muy seria considerar cómo se desarrolló un plan de crianza con su propia vida y qué aspectos de la obediencia, de la creencia o de la fe están siendo trabajados por Dios en ellos. Puede ser que alguno de ustedes, y ahora le hablo a los que estamos orando, puede ser que alguno de ustedes, querido hermano, hermana, amigo, amiga, todavía siendo adulto, esté en la etapa de luchar con la obediencia. Puede ser que alguno de ustedes todavía esté poniendo en duda la creencia. ¿Creeré o no? ¿Realmente quiero amoldarme a este modelo de vida cristiana o no? Ese es el nivel 2. Y puede ser que alguno de ustedes esté luchando con tener una fe inquebrantable. Entonces no necesitamos ser solo niños. También como adultos, muchas veces navegamos en los niveles de juicio moral y desarrollo del carácter como un niño. Puede ser que no tuvimos la corrección necesaria, la instrucción suficiente o fuimos rebeldes. Esta es la naturaleza humana. Es la naturaleza caída. Y quiero invitarles a orar. Si hay alguien aquí, hombre, mujer, joven, adulto, adolescente o una persona mayor, que todavía lucha con los elementos de creencia y de fe, que tal vez la obediencia le es muy difícil, sepa muy bien que usted, si es amada por Dios, como sabemos que Él ama a cada persona, Él trabajará con usted y está en este congreso hoy porque usted debe enfrentar en qué etapa de su desarrollo moral y de carácter está. Haga una oración conmigo, por favor. Una oración sincera y diga, Padre, reconozco que estoy
en la etapa que soy consciente que me quedé. Asumo mi responsabilidad porque ya soy adulto. Pero quiero pedirte, Señor, que lo que yo necesito creer, lo crea con certeza. En lo que necesito obedecer, que obedezca con temor a Dios. Y que en lo que necesito aumentar mi fe, crea que los principios que están puestos en tu palabra son verdad. E impedirán que yo vaya por el camino de pecadores. Ayúdame a ser sabio y más sabio. En Cristo Jesús. Amén.